Hola Criteriers, ¿cómo estáis? Volvemos con el magazine de Criterio Cero, un programa variado, aunque principalmente va a ser una cartelera. Os vamos a hablar de muchas películas hoy. ¿Y por qué entonces es un magazine? Porque uno de los bloques principales, o mejor dicho, el gran bloque, el principal, va a ser una cartelera, porque va a haber muchas críticas de películas que están por llegar. Algunas ya están en cines, pero sobre todo porque es sobre el Festival de Sitges 2025, donde hemos tenido a nuestro Carlos Rull allí. Nuestro comiquero habitual ha salido de la biblioteca para hacer trabajo de campo como el Dr. Henry Jones Sr. y se ha paseado por Sitges con sus chanclas de playa, pero ha estado entrando a unas cuantas películas y nos va a hablar de ellas, de lo que le han parecido a él, y nos va a contar también algunas de las anécdotas y experiencias que ha vivido allí en el festival, algo que no os podéis perder. Pero no todo va a ser Sitges, y es que va a venir Pepe Soto a hablarnos de Tron Ares, la última entrega de la saga que comenzaba a principios de los 80 para aquellos locos de la informática y que ahora la rescata Jared Leto, no sé si para hundirla en el fango o no, el hombre gafe. Yo me voy a pasar también para hablar de Expediente Warren, el último rito, y Ale Oñate va a venir para hablar de la segunda temporada de Miércoles, una serie que me había pedido hacerle un programa completo, pero debo reconocer que desde que vi la serie hasta ahora ha pasado ya un tiempo en el que está casi olvidadísima en mi cabeza, y además el tiempo nos apremia y no le podemos meter mano como nos gustaría, así que se va a cascar una de sus críticas largas y extensas. Ese es el menú de este magazine. Como siempre os digo, las críticas que se van a verter aquí por los compañeros y por mí son solo opiniones personales. No debéis hacerle mucho caso. Si algo de lo que se va a hablar os interesa, os recomiendo que lo veáis por vosotros mismos y juzguéis. Nadie es mejor crítico que vosotros mismos. Soy Salva Vargas y esto es el magazine de Criterio Cero. Comenzamos. Cartelera de Criterio Cero. Los últimos estrenos de cine y plataforma sin spoilers. Opinión sin más, haz con ella lo que quieras. Desde que el mundo es mundo, el hombre ha contemplado las estrellas y se ha preguntado: ¿estoy solo? Actualmente solo se habla de la IA y de las grandes tecnológicas. De cómo serán y cuándo iremos hacia los mundos virtuales. Pues amigos, no iremos hacia ellos. Ellos vendrán aquí. Quiero presentarles a Ares, el soldado definitivo. Posee una fuerza colosal, la rapidez del rayo y una inteligencia suprema. Y si cae abatido en el campo de batalla, fabricaré otro y punto. ¿Te crees que tienes el control? Te equivocas. ¿Qué eres? Estoy buscando algo. Algo que no logro comprender.
holograma defectuoso que quiere vivir. ¿Cómo es posible? Es lo que siento. Fascinante. Hola Criteriers, ¿qué tal? Soy Pepe Soto, el Latingam. Volvemos a la red, volvemos a el mundo digital, ¿o no? Bueno, ahora ya os contaré, pero que vengo a hablaros de la última entrega de la saga Tron Ares. En teoría, secuela de Tron Legacy, pero no lo es. Y ahora os diré el por qué. Y todo esto de Tron, pues nos arranca desde el año 82, cuando Steven Liesenberg fue paseando un guión que había escrito por varios estudios y todos le dijeron que no, es que eso era un mojón como un camión, hasta que Disney le soltó la pasta. Porque dicen por ahí que Disney quería hacer esta película como un experimento, quería comprobar el potencial de los efectos digitales y oye, Tron, junto con otra película llamada, que también me gustó mucho, The Last Starfighter, es una película que son las primeras en usar efectos CGI plenamente integrados. La película, bueno, pues el guión es verdad que es bastante... El de Tron 1 es una película difícil de ver, incluso en aquella época era difícil de ver, era una película muy extraña, pero una película que a mí me dejó el pozo cuando la vi por primera vez en el PTV pirata. Me dejó un pozo muy bueno. Pero, bueno, un jovencísimo Jeff Bridges que tomaba aquí el papel de Kevin Flynn. Así que, bueno, pues es una película que pasó con el tiempo a ser de culto. Pero el culto no sirvió de nada porque tuvimos que esperar hasta el año 2010, 28 añazos, para poder volver a ver algo del universo Tron. Porque allá por el año 2010 nos llegó Tron Legacy, una auténtica obra de arte para mi gusto, de la estética, del mundo digital, y que, bueno, cogía bastante bien Joseph Kosinski el relevo de Steven Liesenberg y bebía mucho él y sus guionistas del universo creado por él. Ojo, lo digo con todo el detalle, cogía elementos del universo creado. Además, añadían al grupo francés, ex grupo ya, Daft Punk, para crear para mí una banda sonora que es de las pocas veces en que algo se ha pegado también uno a lo otro. Película con banda sonora. Es una maravilla la película y las actuaciones están muy bien, las conozco, ya la traeremos con más gusto porque yo creo que tanto Tron como Tron Legacy se merecen la saga Tron ya se va mereciendo su programa. Luego tenemos una miniserie llamada Tron Rising, creada también para Disney, en la que continúan los eventos transcurridos tras Tron Legacy. Y ahora, 15 años después de Tron Legacy, Disney pues se le ocurre encargarle al director noruego Joachim Roming hacer Tron Legacy y tira de los guionistas Gis Windgold y Jack Thorne, que yo estoy seguro que creo que no se han visto ni Tron ni Tron Legacy porque el guión es una auténtica basura, una basura incoherente, una película que, bueno, se ve que aquí nadie se ha molestado en ver las anteriores entregas porque, para empezar, cambian todas las reglas del juego. Ahora ya estamos una mezcla entre mundo real y mundo digital. O sea, las creaciones digitales salen al mundo exterior para liar la parda. Pero a alguien se le olvidó pequeñas cositas, como por ejemplo que Dillinger no tenía una empresa. En la Tron Legacy tenía un hijo, no una hija. Cillian Murphy, te han borrado, te han cambiado el sexo. Y la película, bueno, te pones a verla y, bueno, Tron Ares es un espectáculo visual, voy a decirlo así de antemano. Es una película que sobresale por los efectos digitales, que están increíbles. Yo la he visto en 3D. No he
notado muy bien 3D, muy bien trabajado, pero lo que es la calidad de la película es una maravilla. Luego la música en esta entrega a cargo del grupo Nine Inch Nails, bueno, se le tenía mucha, sobre todo Salva y Ale, me dijeron, está Nine Inch Nails, y dije, pues he escuchado la banda sonora, aparte, he tenido la oportunidad de escucharla a través de YouTube y que está completa. La banda sonora está bien, cogen el cable de Daft Punk y le dan su toque personal. Aunque para mi gusto ellos no han conseguido ese nivel de compenetración de entre la banda sonora y la película como consiguieron en Troll Legacy 2 Daft Punk. Así que bueno. Y bueno, sigamos con otros aspectos de la película. Las interpretaciones. A mí las interpretaciones, con todo mi respeto, yo tenía mucho miedo por Jared Leto. Pero Jared Leto es el que mejor está en la película, lo reconozco. Se mete en el papel, lo hace bastante bien. De hecho, no necesita mucho para meterse en el papel de Ares, porque Ares es un programa y siempre suele estar muy serio, tal, y cuando ya más o menos va soltándose un poco el pelo, nunca mejor dicho, porque vaya melenas me trae este Ares, luego lo vas viendo y va más o menos bien. Mi problema lo tengo con el resto de personajes, que es que lo siento mucho. El personaje de Greta Lee no me gusta nada. Esta Kim no me gusta nada. Y Kim, no lo sé. No, el guión tampoco me gusta. Luego tenemos aquí también a Evan Peters, que no te lo crees ni de coña que él sea ese tipo. Yo qué sé. Luego tenemos también varios personajes más, como Gillian Anderson, que es un personaje que a mí tampoco me parece ridículo, y no sé, es una cosa que va uno viendo que no, el guión, las actuaciones lo fían todo a lo visual y a lo sonoro, así de claro os lo digo. ¿Se puede sacar más? Sí, de hecho, como que da la impresión de que al final de la película se dan cuenta de que, como si lo hubieran rodado después de todo el final de la película, y se dan cuenta de cómo, coño, hemos metido la pata hasta el fondo, vamos a meter un par de escenas, tanto la postcrédito como la final, que yo estoy seguro que en la escena final no salía Jared Leto, pero algo me dice que aquí lo metieron para poder justificar una cuarta entrega. Así de claro os lo digo ya de antemano, lo siento, es un pequeño spoiler, pero me da la impresión de que esto no ha acabado y que ellos pretenden que esto siga para adelante, tanto si nos gusta como si no. Y en este caso, a mí particularmente, me ha gustado por una parte en lo visual, en los combates y todo, pero luego en lo que es la coherencia del guión es terrible. Y por favor, que cambien algunos actores. Pero bueno, ¿podían haberlo hecho mejor? Seguramente. Si hubieran hablado con los guionistas de Tron Legacy y con Kosinski, pues seguramente hubiera salido algo mejor. Pero es que tiene pinta de que nadie ha hablado con ellos. Por lo tanto, tenemos una historia que para mí es incoherente con la saga y que podían haberlo hecho mejor también. Pero bueno, esta es mi opinión. Si queréis verla, la veis. Yo os animo a verla, sobre todo por el tema del espectáculo visual. Así que nada, buenas tardes, Criterier, y disfrutar del día. El demonio ha venido a Pensilvania. Jack y Jared Smurl afirman que hay una presencia maligna en su casa. Vivimos 8 personas aquí. 8 personas han sido testigos. 8 personas no pueden estar locas. ¿Y cuándo empezó? En la confirmación de Heather. El 7. Hay algo en el desván. Hay una presencia maligna que he sentido antes. Lo que hay
En su casa es un demonio. Es el primero con el que nos encontramos. Éramos jóvenes, nos asustamos y huimos. Y después de todos estos años, ha vuelto por nuestra familia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra el demonio. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez no sé cómo protegerte. ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! Expediente Warren, el último rito, o lo que se ha prometido será la última entrega aquí dedicada al matrimonio Warren, lo que en España también conocemos como Expediente Warren. Ay, yo había perdido la fe en esta saga, que tampoco es que para mí fuera de lo más en el terror de los últimos tiempos. Yo, ese ensalzamiento, ¿no?, que parece tener entre un público así como muy vivaracho con esta saga, nunca lo entendí. La primera es una peli que está bien, está bastante bien. De hecho, aquí le hicimos su programa, un realidad o ficción, comparándola con El caso de la familia Perron. Y es una peli a la que le tengo bastante aprecio. Yo la disfruté muchísimo en cine, pero empezó a diversificarse la saga con las pelis de Annabelle. A mí no me hizo gracia ninguna. A lo mejor creo que es Annabelle Creations, en la que se ve cómo se crea la muñeca. Es a lo mejor... pero la vi una vez y no la voy a volver a ver. Lo sé, no la voy a volver a ver. Y yo veo mucho cine de terror repetido. A mí me gusta una peli de terror y yo la veo muchas veces. Y yo de esas, ni con un palo. Llegó Expediente Warren, el caso Ainsfield. Y es verdad que está bien, mantiene el nivel de la 1. Tiene momentos incluso que creo que son mejores que en la 1. Pero tiene un bache a mitad de la peli que a mí se me hace muy pesada de volver a ver. De hecho, la quise recuperar hace poco. Y la cabeza que pegué en ese bloque no os lo quiero ni contar. Vaya ronquidos pegaba. En fin, las de la monja ya es que ni os digo, o sea, odiosas, y La Llorona ni me molestaba en verla. La tercera, aquella de El diablo me obligó, no me acuerdo cómo se tituló aquí, me parece un coñazo supino. Y mira que trata un caso que es cojonudo, que era el de tratar de demostrar ante un jurado que una posesión había provocado que alguien matara gente. Eso es como muy loco, pero molaba mucho. La peli es un coñazo supino, aburridísima, y yo ya con esta saga era como, que van a hacer otra más, todavía queréis hacer más. Y yo esta peli ni me planteaba verla, pero llegó a los cines y empecé a escuchar el rum rum y de gente además afín a mí, ¿no? Que le había pasado un poco como a mí con la saga. Y digo, coño, si le ha gustado a este y al otro, tiene que estar bien. Total, que en cuanto pude verla, la verdad es que ya no me lo pensé. Dije, venga, algo bueno, algo debe tener el vino cuando lo bendice. Y sí, oye, pues no se equivocaban. La peli no es ninguna maravilla, ¿eh? No os penséis que esto es la gran película de terror del año, pero es entretenida como ella sola. Y sobre todo es muy juguetona con el universo que ha creado en torno a los dos estafadores, estos que eran los Warren, que los ha convertido en héroes de la cultura pop, en dos personajes que adoramos, a Patrick Wilson y a Vera Farmiga, aunque yo detesto a los originales Warren, me parecen dos timadores de tomo y lomo de los peores que ha habido en la historia. Vaya dos personajes, Ed y Lorraine, pero los de la película, oye, se les coge cariño.
Y esta es una peli que va de ellos. O sea, el caso de la familia Smurl es una excusa. Es una excusa en la que además no llegan hasta más de la mitad de la película ellos, ¿vale? El caso se va desarrollando paralelamente dos tramas hasta que confluyen. Pero no es realmente aquí, no es como en el de Ainsfield o el de la familia Perron, que era lo importante el caso. Aquí lo importante es lo que le va a pasar a estos dos personajes, que es entendible que tras 4 películas se han ganado el corazoncito de gente. Entonces se convierte en una lucha personal por sobrevivir contra algo que les va a pasar. Y es que tienen mucho carisma. Los dos actores se lo han ganado a pulso, han creado además una pareja, macho, que te podrías creer perfectamente que en la vida real estos dos estén súper enamorados porque lo transmiten muy bien. Y además les cargan aquí con la hija, que ya es adultita, que les ha echado también aquí un partener, que lo hace Ben Hardy, un actor que yo me pegué los primeros minutos que lo veía con, joder, ¿dónde he visto yo a este tío? Y este fue el Roger Taylor de Bohemian Rhapsody, el batería de Queen, el que hizo el personaje. Y coño, hostia, es que lo he visto aquí y digo, qué bien está el chaval. El caso de los Smurl, pues es que creo que no le importa mucho a la peli, pero bueno, no está mal, no está nada mal. Tal vez a esta peli le falta lo que tuvieron las dos primeras, que es ese elemento de terror extra. Si en la primera era la muñeca Annabelle, en la segunda para muchos sería la monja, para mí era el hombre torcido. Ese es el que me molaba a mí, que volaba un huevazo. Aquí falta eso. Hay algo por ahí, pero no llega al nivel de icono que puede llegar a aquellos. Que coño, puede haber gente disfrazada, puede haber figuritas y todo eso, que eso sí lo tenían aquellos. Pero el que hay aquí, no. Pero la peli, ya os digo, es entretenida como ella sola, se te pasa volado, y eso que son 2 horas y cuarto, que es larguita. Una peli de terror de 2 horas y cuarto, también os lo digo, hay que hacérselo mirar, señores directores, señores montadores. Una peli de terror con 1h30, 1h40, salvo que sea algo así, pues muy trascendental, tipo El Exorcista, La Profecía y cosas así, haceroslo mirar. Pero esto que son Trenes de la Bruja con patas, metidos en celuloide digital, hostias, 2 horas y cuarto, telita con las películas al peso, macho. Pero bueno, oye, Michael Chávez, que es aquí el director, que es un machaca de la saga, porque este se ha cargado alguna de La Llorona de La Monja, esas que yo detesto, pues las ha hecho este tío, que aquí el colega cumple. Creo que sabe mantener muy bien el ritmo de la película. Y qué narices, que me lo he pasado muy bien. Que es que no puedo decir otra cosa, y todo lo que os diga ya es meterme en tema spoiler. Pero me lo he pasado muy bien con la peli, me mantuvo ahí las 2 horas y cuarto en tensión. Estaba sufriendo con los protagonistas. Quería que no les pasara nada, y eso pues es un punto a favor de la peli. Así que mi pulgar hacia arriba con Expediente Warren, El Último Rito. Eso sí, paracha. Aquí lo habéis dejado en lo alto. Esto está muy bien. Yo sé que para Warner pedirle eso es imposible con el pastizal que está haciendo esta peli. ¿Y que van a hacer otra? Lo sabe Dios. Por cierto, antes de irme, bravo para quien ha hecho el casting de esta peli, para la encargada o el encargado de casting, sobre todo por el fichaje del actor que va a hacer de un joven Ed Warren. Porque, macho, lo ha clavado. Me recuerda al chaval aquel que hizo de Harrison Ford en la de La vida de Adeline, que todo el mundo clamaba porque fuera el Han Solo. Bueno, pues aquí es una cosa similar. Un tipo que se le parece físicamente y que además le imita los gestos a Patrick Wilson del copón bendito. Expediente Warren, El Último Rito, insisto. Por mí, mi recomendación es que vayáis a verla. Ya sea al cine o cuando llegue a plataformas, lo que queráis, hacedlo como queráis. Pero tenéis que verla, de verdad. Si os gusta este rollo, esta peli os mola. Lo vais a pasar bien. Eso espero. Si no, pues nada, os devolveré el dinero de la entrada. Apuntarlo en una barra de hielo y ponerlo al sol. Seguimos con más cositas. Es la primera vez que vuelves voluntariamente a un colegio. ¿Cómo te sientes? Como volver a la escena del crimen. Ya sé dónde están enterrados los cuerpos.
Miércoles Adams. Oh, es un honor conocer a la salvadora de Nunca Más. ¿Me firmas un autógrafo? Solo firmo mi nombre con sangre. No esperaba menos de ti. No he dicho que fuera con la mía. Tenemos que colocar trampas para osos. Hola, compi. Lo pasaremos súper bien. Prefiero morir a divertirme. Sé lo que significan esas lágrimas. ¿Qué has visto? Ined muere y es por mi culpa. ¡He muerto por tu culpa! No dejaré que la historia se repita. Los secretos son los cimientos de la familia Adams. Cuanto antes consiga respuestas, antes podré salvar a Ined. O morir en el intento. Nosotras forjamos nuestro camino. Y nuestra tumba. Corre. ¿Qué narices ha pasado? Miércoles, seguro. ¡Bravo! Miércoles Adams está aquí. Como el día de la semana. El peor de todos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Alejandro y nada, vengo aquí a hablaros un poco sobre lo que me ha parecido la segunda temporada de la serie de Miércoles, dirigida por Tim Burton, ¿no? Y protagonizada por Gina Ortega. La verdad es que me ha gustado bastante. Yo no, o sea, la primera temporada que la tenéis por aquí por si la queréis echar un vistazo, que la grabamos Alba y yo, fue una serie que con sus más o con sus menos me gustó bastante, más de lo que yo creía que me podía gustar, porque tenía un poco de miedo sobre cómo podían enfocar el tema de la familia Adams y bueno, pues en este caso que se centran sobre todo en el personaje de Miércoles, que era quizás uno de los personajes más característicos también en las películas de los 90, bueno, pues aquí tiene mucho más protagonismo, mucho más peso. Y a ver, se han marcado una cosa bastante interesante, que de hecho creo que lo comentamos cuando se hizo el programa de la primera temporada, que es el tema de cómo han convertido este personaje de Miércoles, lo han llevado a un universo muy parecido al que podemos ver en Harry Potter, por poner un ejemplo, ¿no? Un poco más todo más adolescente, más chupipandi, ¿no? Pero con ese toque de Tim Burton más gótico, más grotesco, y que le sienta la verdad bastante bien, ¿no? Ya en la primera había un casting bastante interesante. En esta segunda el casting la verdad es que me ha parecido brutal, sobre todo porque hay bastantes cameos, ¿no? Pero en especial, bueno, hay una evolución en el personaje de Gina Ortega y de Emma Meyers, con lo que es su mejor amiga, ¿no? Su única y mejor amiga, ¿no? Que es Enid. Y vienen más personajes, como es el personaje de Agnes, ¿no? Que lo interpreta Evie Templeton. Bueno, la verdad es que me ha encantado el personaje, me ha gustado muchísimo. A ver, estamos hablando que es una serie bastante teenager, con elementos que vale, que puedes decir, vale, está pensado para adolescentes, pero tiene su parte también adulta, y eso es algo que me gusta, sobre todo porque Tim Burton en eso lo ha hecho con muchísimos de sus películas, ¿no? Tenemos el ejemplo de Beetlejuice, que vale, puede ser una película quizá para adolescentes, pero al final la tenían viendo tanto adultos como críos, ¿no? Hay algo que en esta temporada se hace también bastante bien, y es dar un poquito más de peso quizás a
a otros protagonistas de los miembros de la familia Addams, ¿no? Quizás Catherine Zeta-Jones en la anterior temporada no es que tuviera un mega papel, ¿no? Pero aquí tiene mucho más protagonismo, ¿no? Aparece también, el que hace de Godsmith, pues a ver, es un buen actor, ¿no? Luis Guzmán, ¿no? Es bastante... no sé, es un actor bastante curioso, ¿no? Tenemos a Steve Buscemi, pues qué voy a decir de Steve Buscemi, que es un puto personajaco y es un puto actorazo que madre mía, ¿no? A ver, hay muchísimos cameos, hay muchísimos cameos de otros actores, ¿no? Fétido, ¿no? Que lo interpreta Fred Armisen, que está bastante bien, o sea, lo hace bastante bien. Y a ver, quizás también otra de las diferencias con la anterior temporada es que, por lo que he estado viendo, es que, a ver, esta serie, la segunda temporada la he visto del tirón, cuando ya estaba estrenada entera, pero por lo que tengo entendido es que se han ido estrenando de mitad y mitad la serie, y que, claro, pues que digamos que eso al público pues que no le gustó mucho, sobre todo pues como quedaba al final. Lo puedo llegar a entender, ¿no? Sobre todo cuando te parten una serie, a ver, por ejemplo, lo que se hacía en Andor, de ponerte 3 capítulos de seguido porque eran una misma trama en aquella segunda temporada, vale, pues es normal, ¿no? Que cada semana fueran 3 capítulos, ¿no? Aquí pues sinceramente no sé por qué cojones lo han hecho. Pero bueno, es que en mi caso, como lo he visto del tirón, no he tenido problema alguno. Entonces, pues hostias, la banda sonora. La banda sonora, si ya en la primera era buena, aquí hay muchísimos covers de muchísimas canciones conocidas. Me parece que lo hace bastante bien el compositor, que ya había trabajado también con Danny Elfman en alguna de sus películas. Y hay un tema en concreto que, bueno, este sí es cierto que no es en sí del compositor, sino que es de Lady Gaga. Que no sé por qué, quizás lo tenían que haber estrenado antes, porque ese tema de hecho no está en el nuevo disco que ha sacado del Mayhem. Pues si se hubiese esperado un poco más, se lo hubiesen metido en el álbum y ese hubiera caído, porque tiene temas bastante buenos, pero es que el tema de Lady Gaga para la serie de miércoles, la segunda temporada, está muy bien, ¿no? Para un diseño de producción que, a ver, hay momentos en los que dices, bueno, pues se le puede notar a lo mejor la costura, pero en sí está bastante bien. Tim Burton en eso sabe lo que se hace. O sea, es un tío que con un escenario de cartón piedra, lo que menos te va a importar es que se mueva una tumba como pasaba en Batman El Regreso. En el momento en que el Pingüino está en el cementerio viendo a sus padres y se mueven las tumbas cada vez que pasa él y se nota que son de cartón piedra. Bueno, pues eso quizás es lo que menos le termina importando, ¿no? Pero es que las actrices lo hacen muy bien. Y ya, como he dicho, Gina Ortega lo hace estupendamente bien. Las actrices que la acompañan, como he dicho también, es que al final hay una química muy buena, ¿no? Y a ver, yo entiendo que al que no le mola el tema teenager, pues a ver, pues le puede echar un poco para atrás. Pero por lo general, a mí me ha gustado bastante la temporada. Espero que también la saquen en físico, porque la primera estaba en físico y ha tenido un marketing brutal, un merchandising que vendió muchísimo. La segunda temporada espero que también lo tenga. Lo que pasa es que, claro, esto al fin y al cabo, pues cuando termina la serie, lo que termina la temporada, y te metes un poco a ver y te das cuenta de que, oye, pues a la gente a lo mejor no le ha gustado tanto porque como lo han dividido en 2 partes, bueno, pues a ver,
esto es como todo. En mi caso, como la he visto del tirón, pues a mí me ha molado bastante, ¿no? A ver, tiene algún pero, ¿no? Por ejemplo, hay personajes que se los han quitado un poco de en medio de una manera que digo, joder, podías habérmelo explotado un poco más, como es el personaje de Christina Ricci, que es una actriz que para mí fue un crash en los 90 y principio del 2000 y joder, pues no sé, podía haber dado un poco más de sí. Pero bueno, con todo y con eso, a lo mejor de hecho se retoman personajes que habían salido en la primera temporada y pensábamos que no iban a volver a salir. Aquí salen de una manera que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, en general, como ya digo, es una serie que está bastante divertida, es amena y bueno, pues a quien le gustó la primera temporada, esta segunda temporada pues le gustará también. Quizás pues veremos a ver qué pasa con la tercera temporada. No sé si estaba anunciada, creo que sí. Yo espero que no hagan, que no se enrede mucho la cosa y que lo compliquen mucho los argumentos, porque, a ver, es una serie que es sencilla, no se complica mucho la vida, no estás viendo una serie de Flanagan, o sea, estás viendo a Tim Burton y lo que quieres ver es a Tim Burton, ¿no? Y hay capítulos que son muy, muy, muy Tim Burton, que de hecho son los mejores, prácticamente. Porque la serie puede tener por ahí algún valle, pero como las actrices lo hacen tan bien, al final es que dices, bueno, pues lo que me estás contando a lo mejor ni fu ni fa, pero te lo compro igualmente. En fin, pues nada, damas y caballeros, miren la serie. Si les gustó la primera temporada, esta pues 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que hay cosas que creo que se hacen mejor y otras que se quedan un poco estancadas, ¿no? Ojalá que se haga que salga en Blu-ray, porque esta sí me gustaría tenerla. La primera salió, como ya he dicho antes, y esta me gustaría también tenerla, ¿no? Quizás a lo mejor no se le ha dado tanto bombo, o quizás se ha estrenado en una época un poco rara, ¿no? Con comienzos de curso, de colegio, mucha gente todavía de vacaciones. En fin, quizás ahora en estas fechas más de Halloween y esto, quizás es donde se tenía que haber estrenado la serie del tirón, ¿no? Pero bueno, en fin, nada, nos vamos escuchando y un abrazo a todos. Saltamos a Sitges, el festival de cine fantástico por excelencia aquí en España, que un año más ha vuelto a celebrar en octubre su edición presentando algunas de las películas de terror que en los próximos meses nos van a sorprender. Ha habido muy buen nivel por lo que tengo entendido este año, mucha peliculaza. Y allí hemos tenido a nuestro querido Carlos Rull, que se ha visto unas poquitas, no ha podido ver todas. De hecho, por ejemplo, The Furious, que es una peli que se ha citado allí mucho, comparándola con The Raid,
pues por desgracia no la ha podido ver. Pero sí ha visto algunas otras cositas que son muy importantes y van a ser muy importantes. Ya os digo, algunas van a llegar ya y otras van a tardar en llegar. Otras será incluso hasta complicados que lleguen. Bueno, a continuación voy a ir dando paso a los audios que me ha ido mandando el bueno de Carlos directamente desde Sitges. Y es que el WhatsApp, esta tecnología es una maravilla. Así él me manda sus audios, yo monto todo esto y os llega la información de allí. Así que bueno, como la gracia es que nos hemos estado comunicando por esa maravillosa aplicación que todos usamos a diario, pues entre audio y audio vamos a hacer el efectito del WhatsApp, si es que está a huevo. Os dejo con Carlos, que primero nos va a dar una pequeña presentación de cómo ve el festival, de cositas así que él tiene que contaros. Y luego pasamos a las pelis que nos va a ir describiendo que ha visto sin spoiler, tranquilos. Hola, buenos días a todos, o bon dia a tothom, como dirían aquí en Sitges, municipio de la provincia de Barcelona, en la comarca del Garraf. Municipio en la costa de Barcelona, con más de 30.000 habitantes. Es un municipio de importancia turística en la costa española, donde destacaríamos en lo cultural no solo el Festival de Cine Fantástico y de Terror, sino también que de aquí es originario, de esta ciudad es originaria, el grupo de teatro La Cubana, de gran éxito también por todos los teatros de toda España. El Festival de Cine Fantástico de Sitges nace en 1968, con lo que estamos en la 48 edición. Se celebra todos los años a principios de octubre y es de los primeros festivales que hay del género fantástico. Casi todo gira en torno al Hotel Meliá, que está un poco alejado del casco urbano y turístico de Sitges. En este hotel, estas instalaciones, se ofrece la sala auditorio, que es la más grande y donde se hacen los eventos o las proyecciones más importantes, y también la sala Tramuntana. También se echan o se emiten películas en el Cine Prado, en el Cine Retiro, que hoy este año está cerrado, está rehabilitándose, y las salas Brigadón y Escorciador. Uno de los actos más llamativos o importantes o pop o un puro divertimento que abre el festival y que se hizo este sábado, el sábado 11, es la Zombie Walk. Se hace este primer sábado por la tarde, lo abre algún famoso o alguna persona de reconocido prestigio en el mundo del cine fantástico, y es un acto donde si tú puedes ir por la tarde, te maquillan alumnos, creo que es de la Escuela de Cine de Barcelona, te maquillan, te ponen heridas, te ponen llagas, te ponen sangre, te tintan la cara de blanco, y después por la noche, a partir de las 8, se hace un desfile donde la gente que está disfrazada de zombies, pues hacen pasean o caminan una zombie walk, un paseo zombie por las calles de la localidad. Hay zombies, pero este año, por ejemplo, cabría destacar que también estaba Freddy Krueger, el Dr. Frankenstein con su criatura, y toda clase de zombies mezclados con todo el tipo de oficios y personajes, zombies cowboys, zombies médicos, zombies payasos, y este año incluso yo pude hacerme la foto con el mismísimo Francisco de Goya y Lucientes. El comienzo de esta Zombie Walk siempre se hace bajo los jaleos o el ánimo de alguna figura importante en el mundo del cine fantástico. Este año, celebrando o recordando que Reanimator cumplía 40 años, se encontraban Barbara Crampton, actriz del filme, o Richard Band, que compuso la banda sonora y ha compuesto otras bandas sonoras como la de Puppet Master o Ghoulies. Entre la gente que va a acudir este año al festival, un poco tirando de memoria, ha venido Carmen Maura, Joe Dante, o esta tarde vendrá el mismísimo Benedict Cumberbatch, que viene a estrenar una película llamada Esa cosa
no sé, es entre el drama y lo fantasmagórico, llamada Esa cosa con alas, película que iré a ver y del cual os mandaré un breve comentario. Pues la primera película de la que nos va a hablar es La vida de Shaq, película de Mike Flanagan adaptando un libro de Stephen King. Y no es de terror. Y no, es raro porque Flanagan suele adaptar historias de terror. Aquí con el bueno del señor Loki interpretando aquí una peli que sé que está teniendo muy buenas críticas. Bueno, la primera película que podía ver esta 58 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges es La vida de Chuck. No sé si los oyentes la conocían o la esperaban. Diré que está basada en un cuento de Stephen King que no he leído. La vida de Chuck es una película del año 2024 de Estados Unidos. Está dirigida por Mike Flanagan. Al director yo no lo conocía o no tenía... Sí que he visto alguna cosa como Doctor Sleep. Sé que ha trabajado bastante el género del terror. También ha hecho la famosa, que tampoco he visto, Misa de Medianoche. Y también ha hecho la serie La caída de la casa Husser. La vida de Chuck. En La vida de Chuck encontramos a personajes como Tom Hiddleston, el Loki de las películas de Thor, Chiwetel Ejiofor, el actor protagonista de 12 años de cautividad, que últimamente cunde muchísimo, un poco al estilo Pedro Pascal, pues aquí también tiene un papel importante. Y también encontraremos a Karen Gillan, nuestra querida Nebula de los Guardianes de la Galaxia. Entre otros actores, yo creo que hay muchos rostros reconocidos, pero destacaría, por ejemplo, a Mark Hamill, que está impresionante. Tiene un personaje, tiene una forma de interpretar, es un personaje soberbio. La verdad es que a mí me ha encantado. En cuanto a la historia no puedes contar mucho más allá sin descubrir nada, pero voy a contar un poco cómo empieza la película, que es que el personaje de Chiwetel Ejiofor, Marty Anderson, un profesor de instituto, pues acude o está en mitad del fin del mundo y le da por buscar a su exmujer e intentar reconciliarse con ella. Entonces él va buscando en ese final del mundo encontrarse a su antiguo amor, ¿no? En Estados Unidos que cada vez tiene más fallos, tiene más problemas, tiene más terremotos, una serie de problemas que se causan en todo el mundo. Fuera de esto, que sería a lo mejor solo una parte de la película, para explicarla o para comprenderla, es una película que creo que es de difícil entendimiento o que no es complicada de un primer visionado. Sería decir que chocan los universos de Carl Sagan y de Walt Whitman. De Carl Sagan sí que soy fan o seguidor, tanto es así que he visto la serie de televisión que hizo en los años 80 varias veces. Me he comprado Cerebro de Broca, que no he llegado a leer entero, lo tengo por ahí pendiente de abordar, pero digamos que se le cita de forma recurrente en la película y que creo que parte de la historia tiene que ver con una cosa, algo que decía Carl Sagan, que era muy conocido, que incluso se puede encontrar en vídeos de YouTube. Y Walt Whitman no lo sigo mucho, sé que es un poeta de segunda mitad del siglo XIX americano, fue el coetáneo de la Guerra Civil Americana, pero creo que hay una escena que explica muy bien de qué va la película, donde citan expresamente a Walt Whitman. Todo eso, digamos, recogido por un relato o una idea primigenia de Stephen King, donde, digamos, le pone uno de esas cosas que tanto le gustan y que son un poco lo que hila estas dos cosas que parecen extrañas
o de difícil relación, pues digamos que es Stephen King que consigue hilarlas pues, con una de las cosas que a él le gusta meter en sus novelas. A mí me ha gustado mucho. Si hubiera sido la primera no tendría mucho mérito, pero las otras que he visto, de momento llevo vistos cuatro, es la que más me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Es una película, no sé si tacharla de optimista o de reconciliarse con la vida. No sé hasta qué punto realmente el mensaje es ese. Sí que me gustaría a cualquiera de vosotros, cualquiera del equipo, cualquier compañero, cualquier oyente, entrar a debatir sobre el significado de la película, porque yo tengo uno, creo que va de una cosa, pero quizás esté equivocado. Entonces me gustaría escuchar opiniones y a poder ser contrastarlas. Pero vamos, la vida de Chuck es un pulgar hacia arriba, es un 5/5 o es una película que creo que hay que ver. La siguiente peli que nos va a hablar es Queens of the Dead, de la hija de George A. Romero, y que parece que va a seguir la tradición del padre con zombies y más zombies, pero esta tiene algún rollito particular que, bueno, a lo mejor a los polla viejas no sé si nos va a gustar esto, ¿eh? A ver qué nos cuenta Carlos. La segunda película que he podido ver está de madrugada, sábado de madrugada, y en un pase que comprendía dos películas que se llamaba La noche más zombie, he podido ver Queens of the Dead. Queens of the Dead, las reinas de los muertos. A ver, esta película está dirigida por Tina Romero, que es la hija de George Romero. Es una película de Estados Unidos del año 2025. Tiene como intérpretes a Katy O'Brien, a Jacqueline Spivery y a Margaret Cho. A ver, esto es una comedia de tinte humorístico que enfrenta drags con zombies. Es una película muy ligera, de tono muy ligero, que intenta ser pues muy petarda. Y bueno, pues tampoco va mucho más allá. Yo personalmente el mezclar el tema de zombies con el humor no me gusta, puesto que es uno de mis monstruos o mis elementos de amenaza que más me gustan o más miedo me dan. Entonces digamos que esa falta de dramatismo no me acaba de gustar. Bueno, pues aquí tenemos un local de drags que en un momento concreto en Brooklyn se produce una hecatombe zombie y se ven atacadas por unos zombies que no dejan de tener también cierto toque de pintura o de brillo glam. Es una película bastante floja, la verdad. No me ha gustado poco. No digo que nada, pero poco. Tiene algún chiste gracioso, algún momento gracioso. Y destacaría una breve aparición de Tom Savini, ese actor y director americano relacionado con el cine de terror y con el cine de Romero. Y Carlos viene con más zombies. My Daughter is a Zombie. A ver, ¿de qué va esta peliculita con más muertos vivientes? La tercera película que he podido ver este año en el Festival de Sitges, ya de madrugada, en un pack de La noche más zombie, junto a la de Queen of the Dead, es una película coreana llamada My Daughter is a Zombie. Mi hija es una zombie. Es una película coreana, como ya he dicho, de Pil Gam-sung, del año 25, con Cho Jung-seok, Lee Jung-eun y Cho Ye-jeong. Son actores coreanos. La verdad es que no me suena ninguno de las series que últimamente se han puesto de modas en las televisiones de pago. Es decir, que el cine coreano no es algo que sea tan ajeno a nuestra cultura o a nuestro ocio hoy en día. Y de esta película primero destacaría una cosa bastante curiosa. Si una de las grandes apuestas de este festival de Sitges es una película protagonizada por un perro, en esta película se erige como una especie de testigo o de personaje recurrente por el que se podría decir que vamos viendo cómo se desarrolla la historia o que va apareciendo repetidamente, es un gato, el gato Miau Miau, que es el gato de esta familia que tienen este problema.
Bueno, entrando en lo que es la película, dejo un poco atrás esta tirria mía que le tengo al género zombie gracioso o humor zombie, porque aunque esta, digamos, tiene un comienzo así, abandona el tema de la hecatombe zombie o del fin del mundo zombie por una trama que se centra en las relaciones humanas, en la relación entre padre e hijo, que es lo que es la paternidad. La película empieza de una forma que, digamos, se adquiere un tono de comedia, pero poco a poco va cambiando hacia elementos o hacia temas mucho más dramáticos o de más enjundia. La trama, ya he dicho, empieza como una comedia, se desarrolla después, van apareciendo una serie de personajes siempre relacionados con el padre y con la hija, los protagonistas de la película, y entre ellos está este gato que nombré al principio, y digamos van creciendo una serie de secundarios que van desarrollando la acción. La comedia acaba convertida en una historia de relaciones humanas para acabar siendo un drama que no está exento de emoción. De hecho, yo creo que incluso algunos salió de la sala con los ojos algo llorosos. La verdad es que lo que es esta película, encontrarme con esta película es un poco una de las esencias del Festival de Cine Fantástico, que vas a ver algo que no conoces y que te sorprende muy gratamente, algo que no has visto y que no crees que vayas a ver o que no vas a elegir en otras circunstancias. Si en cambio aquí te lo encuentras y te hace pasar pues un par de horas bastante entretenidas, siempre aportándote un plus. Un pequeño alto en el camino porque Carlos nos quería contar algunas curiosidades, ¿vale? De cómo es visitar el festival y estas cosillas que, hombre, a los que no vamos nunca siempre nos resulta curiosos que nos den indicaciones por si algún día nos decidimos a ir. A ver qué nos tiene que decir Carlos. Comentar como curiosidad que ir al cine aquí a ver una película en el Festival de Cine Fantástico es una experiencia en sí misma. Contaré o diré, bueno, suele haber una breve presentación, muchas veces en catalán, o suele haber la intervención del director, de un actor o de alguien del director para comentar algún aspecto sobre la película, o algún vídeo recomendándola, o bueno, algún tipo de interacción que va un poco más allá de la proyección del filme. Lo que sí que diré que lo que hace bastante curioso o característico es que cuando entras a una película, a lo mejor en auditorios bastante grandes, los del Meliá, antes de cualquier película irrumpe el pequeño, además de la publicidad de los que la financian, hay un pequeño vídeo donde se ve la silueta del pueblo de Sitges con la iglesia, creo que es de los patrones San Fabián y San Sebastián, sobre una montaña que está junto al mar, y por el mar se acerca ese King Kong que lucha contra los aviones que le hostigan. Y cuando se produce ese pequeño corto, la gente, todo el público irrumpe en aplausos y en bravos, cosa que, digamos, ya te predispone para disfrutar o gozar de la película. Y seguimos con las pelis y uno de esos platos gordos, sobre todo por el actor principal, Benedict Cumberbatch, que además estuvo allí en el propio festival, recibiendo incluso un premio, y viene con Esa cosa con alas. A mí me tiene muy intrigado esta peli, a ver qué nos cuenta Carlos. Y vamos con uno de los platos fuertes de este Festival de Cine Fantástico del año 2025. Esa cosa con alas. That Thing with Feathers, el título original sería. Esta cosa con plumas o esta cosa con alas, yo la subtitularía Esa metáfora con plumas o Esa metáfora con alas en español. La película se basa en un libro de Max Porter, un libro que se llama El duelo, Esa cosa con alas, que viene a ser la historia de un escritor que tiene 2 hijos y que su mujer fallece, y es un poco como viven ese duelo
ese duelo que tiene la familia por la pérdida de la madre. Señalaré que cuando se presentó la película, en la sala estaban presentes el actor Benedict Cumberbatch, nuestro Doctor Extraño favorito, y el director de la película, Dylan Southern. La película es una película inglesa, una coproducción de Inglaterra, Estados Unidos, está filmada en Inglaterra, y como actores tiene a Benedict Cumberbatch, y destacaría dos hermanos, que los hijos son interpretados por dos hermanos que realmente sorprenden un poco la relación que tienen, como son niños, pero se comportan como niños, que tienen relaciones y hacen cosas de niños que la verdad a mí me fascinó bastante. Pues eso, la película empieza con la presencia del director y del actor. El actor le dieron el premio Máquina del Tiempo, del que el mismo Benedict Cumberbatch se lamentó de no poder usarla para poderse quedar a disfrutar la película con el público y poco más. Y alabó un poco el interés que tiene por el cine español de una forma tanto genérica. En cuanto a la película, puedo decir que me pareció que es claustrofóbico. Está hecha es una casa normal inglesa, está de 2 pisos, con tonos oscuros, mucho primero plano. Tiene algo de documental en cuanto a que las acciones están o desenfocadas, o se ven desde un punto que no está claro, desde la parte de atrás, o el caso es que da esa sensación casi, no sé si decirlo hiperrealista o documental, como ya he dicho, o incluso no confuso, pero sí como de muy intimista en ese sentido. Es una historia de profundidad psicológica, aunque yo aborrezco este término, que recoge lo que se narra en el libro de Max Porter que he comentado antes. Ya he destacado la labor actoral tanto de Benedict Cumberbatch como de los dos niños, los hermanos Vauxhall, y el personaje de Benedict Cumberbatch en este caso es un dibujante de cómics, que él mismo reconoce que prefiere que se llamen cómics mejor que novelas gráficas, que tiene momentos, tiene sustos, tiene esa especie de unión de fantasía con realidad, pero que a mí realmente se me hizo algo larga. Quizá ese tono tan opresivo, tan oscuro, es lo que lo hace que se convierta en algo agobiante, que yo creo que acaba lastrando la película. Cada uno debería sacar sus conclusiones. Yo creo que es una gran metáfora del duelo, del sentir humano. Volvemos otra vez al tema de la paternidad, que ya he señalado en otra película, o el amor o el cariño. Y simplemente comentaré como un dato muy, muy friki, muy particular, muy cogido con pinzas, que son los que a mí me gustan, que de esta misma historia hay una versión en cómic que se hizo 20 o 30 años antes, que encontramos en la tapa de Doctor Extraño de Roger Stern. No sé si alguien ha leído o recuerda esta tapa. Es la tapa de Final del Tiempo, la pérdida de Clea vuelve a su dimensión, y al final Doctor Extraño debe lidiar contra un enemigo, un villano de Marvel que se llama Desesperación, Despair. Pues en esta película, digamos, encontramos un enfrentamiento de un Doctor Extraño, Benedict Cumberbatch, contra un monstruo o un diablo que se llama Desesperación. Cualquiera que vea la película y le produzca curiosidad, que me gustaría mucho que pudiera encontrar ese cómic y leerlo, un cómic guionizado por Roger Stern y dibujado por Michael Golden, fantásticamente dibujado, que está entre los hits que ha hecho nunca hará la editorial Marvel. Y llega uno de esos platos fuertes que no sé por qué tengo la sensación que ha terminado decepcionando. Supongo que las expectativas eran muy altas. Good Boy. De hecho, en los momentos en los que ya sacamos esto, está incluso en cines. La del perrete, una película de terror desde la perspectiva de un perro. A ver qué le pareció a Carlos. Yo estoy muy intrigado con esta peli, ya os lo digo. Y ayer por la noche, en el Casino Prado, a la 1:45, llegó mi primera gran decepción.
Gran decepción, quizá causada por las expectativas que tenía en la película Good Boy, que era Chico Bueno, que era la película que más ganas tenía de ver en este año en el festival, o que más curiosidad me producía, esa donde un perro para enfrentarse a los fantasmas que acosan a su dueño. Es una película dirigida por Leon Berg, de Estados Unidos, del año 2025, y los intérpretes son Sam Jensen, Ariel Friedman y Indy, que es el protagonista y que comparte el nombre del personaje en la película. Creo que es un Golden Retriever, la raza del perro protagonista. Hace 7, 8.000 o 9.000 años, el gato entró a formar parte de un poco de ocupó su lugar en las sociedades humanas. Cuando se desarrolló la agricultura en el Oriente Fértil, en el Creciente Fértil, digamos que el gato entra en la cultura y entra en la historia de la humanidad, como un compañero, un animal doméstico, como parte de nuestra sociedad, ya lo digo, sin la cual yo digo a veces que no hubiéramos sobrevivido como especie. Miles de años atrás, lo digo todo de memoria, pero está documentada mucho antes que el gato, digamos que el hombre compartió, he leído o he escuchado que hasta luchó con otra especie que ocupaba el mundo, los mismos espacios que el Homo sapiens, que era el Canis lupus, y digamos que lucharon, se relacionaron y al final tuvieron una relación donde el perro aparece en tumbas muchos miles de años antes que lo hiciera el gato. De hecho, creo que se han documentado incluso tumbas de hace 25.000 años donde un perro aparecía enterrado con un hombre. Ya vamos empezando con esta breve introducción histórica, que creo que deja patente la importancia de los animales de compañía, o del perro como animal de compañía del hombre. Vemos esta película que es de la productora Shudder, donde he podido ver otras películas fantásticas o muy buenas aquí en Sitges, como hace un par de años vi Brooklyn 45, un drama sobre los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. La trama es una historia donde el propietario del perro, o el dueño del perro, decide mudarse a casa de su abuelo, un abuelo que murió de forma misteriosa en una casa un poco creepy que está en medio del bosque. El caso es que la película se toma siempre desde el punto de vista del animal, del perro. Tanto es así que apenas se ven caras de los humanos, como ocurría en ET, y siempre el perro es el que ve las cosas, el que participa, el que se mueve. La cámara, digamos que sigue constantemente al perro, como si el perro fuera una suerte de Tom Cruise de esta película de terror. Indy, el protagonista, es simplemente adorable. Tiene una expresión, tiene unos primeros planos, tiene una expresión, tiene unas miradas que realmente, yo creo que te atrapan desde el primer momento. Eso será lo que el director pretende. Sin embargo, yo lo que no entiendo de esta película, fuera de lo que hace el perro o deja de hacer el perro, son los comportamientos de los humanos, que parece un tópico de las películas de terror, que hacen cosas que no se entienden, donde no nos entendemos desde la visión ni del perro ni los propios espectadores entendemos bien lo que está pasando en la película. La película me causó también, personalmente me causó ansiedad y desasosiego. Creo que es porque el perro en muchas ocasiones está en peligro, pero lo cierto es que más que una sensación de amenaza sobrenatural, en la película te das cuenta que lo terrorífico, lo peligroso para el perro es una puerta cerrada, unos lazos que hay para cazar zorros alrededor de la casa a la que va el protagonista, un fondo donde hay unos personajes que les gusta la taxidermia o que se dedican a la taxidermia.
Yo creo que todo crea ese ambiente un poco también de terror o de miedo, pero creo que te acaba dando miedo lo que no te tiene que dar miedo o lo que daría miedo en el mundo real si fueras un perro o un propietario de un perro, y no lo que realmente acosa aquí al protagonista humano de la película, bueno, protagonista que es una mera sombra. La película tiene un giro final que yo creo que aporta, pero tiene sus sustos, tiene sus momentos. El perro está brillante, el perro está para comérselo, es decir, es una pasada. Solo por la actuación del perro, cómo se comporta, yo la recomendaría ver, a pesar de que para mí no haya supuesto una película tan redonda como yo esperaba. Yo creo que lo que le falta a la historia es hilar una historia o una secuencia de hechos, o contar una historia o resolver una historia, que es un poco de lo que van muchas películas de terror. Quizá se ha perdido la oportunidad, con un muy buen actor y muy buen protagonista, de recurrir a contar algo más clásico o más ordenado, que lo hubiera hecho, considero, que una mejor película, aunque hubiéramos caído en algún tópico o en historias ya contadas, pero que es mejor que te vuelvan a contar una historia que ya conoces. Y lo que viene ahora es una peli española que sé que a Carlos le ha molado mucho. De hecho, en nuestro grupo de WhatsApp de los compañeros de Criterio Cero, desde que la vio, es un tenéis que verla, tenéis que verla, tenéis que verla. Luger. A ver si nos convence. Y llegamos al que resulta ser el peliculón del festival A Falta de Dos. Bueno, peliculón quizá por el elemento sorpresa que creo que es fundamental en este tipo de festivales, el que vayas a ver cosas sin ninguna indicación o sin ninguna guía, en este caso concreto porque los autores son todos bastante primerizos, y que te acabe sorprendiendo para bien. El día 14 a las 11:15 tuve el placer de ver Luger, una película española dirigida por Bruno Martín e interpretada entre otros por David Sainz y Mario Mayo. Estos son los protagonistas de la cinta. El argumento vendría a ser dos tipos o dos cobradores o dos matones de esta radio que se dedican a la recuperación de cosas o trabajos clandestinos fuera de la ley. El caso es que tienen que recuperar un coche robado, y eso va a encadenar una serie de descubrimientos o de nuevas búsquedas o de nuevas situaciones que acabará poniendo en peligro sus vidas, y siendo lo que es el conflicto, la trama de la película. Me iré deteniendo porque la película tiene muchas cosas que saborear. Me pararé frente a todo en los dos actores principales. Los actores principales son David Sainz, que es Rafa, y Mario Mayo, que es Tony. Estos Rafa y Tony vienen a ser el cerebro y la fuerza. Rafa sería el cerebro, es un personaje canario, el canario le llaman en ocasiones. Tony es un personaje más dado a la acción que a la reflexión. Bueno, pues este Rafa es el cerebro, un cerebro con buen corazón, tiene un carácter templado y negociador, y digamos que no asume la violencia como la primera forma de resolver los problemas. Este chico, iba a decir David Sainz, tiene algún antecedente como guionista en series como En Fin, Malviviendo o Eterna. Ha trabajado como guionista. La verdad es que no sé hasta qué punto ha podido elegir el papel, pero el papel es un caramelito de un personaje que está muy definido. En ambos casos los personajes que tenemos en esta película son personajes que están muy bien definidos. Sabemos de dónde vienen, dónde están y cuáles son sus anhelos o dónde quieren llegar. Es decir, el personaje está hecho de puta madre. Mario Mayo interpreta a Tony. Mario Mayo ha sido actor en La Casa de Papel o Reviento, y es un personaje. Tony es la fuerza en esta dupla de cobradores. Tony es todo puños y corazón. Es un personaje emotivo, más tendente a la acción que a la reflexión,
y que sabe manejarse muy bien según qué situaciones, pero aquí en esta película o en esta historia encontrará la horma de su zapato. Me gustaría también destacar como actores a Ramiro Alonso, que es el que construye el villano de la película, un villano que es una auténtica pasada, una amenaza real, pero real, que es real como hemos podido llegar a conocer a alguien o representarnos a esa persona. Quiero decir, la película tiene una virtud, que es una película muy, muy realista. También destacaría como actor, no como actor porque es el actor, guionista y director de la película, Bruno Martín, que es un poco tramposo, ya que se prepara uno de los personajes para mí más golosos, que es Charlie, es el sobrino del villano. Es un personaje que tiene muchos tonos, es muy ambivalente. Es un personaje ambivalente con grandes tonos, es uno de los personajes más mejores de la película, también me lo parece. En cuanto a hablado de los personajes y la acción y la trama, sí que entraría a decir que definiría la película como cine negro español, pero cine negro y español. Quiero decir, lo he leído por ahí que si era cine kinky, yo creo que no tiene nada que ver con el cine kinky, es cine negro, en tanto que hay un hecho delictivo, una investigación, y ello hace que toda la historia gire sobre ello. En un cuadro del personaje hay un MacGuffin, que sería esa Luger, y los personajes y el conflicto y el escenario giran perfectamente en torno a este MacGuffin. Es decir, la acción y el conflicto que se da tanto fuera como dentro de los personajes se encardinan perfectamente en el escenario, que también destaca algo del escenario, de ese polígono 114. La Luger, el MacGuffin que se esconde, que es el motor de la acción de la película, para mí también tiene su propia historia, cosa que la enriquece mucho y la hace mucho más interesante a toda la historia. Decía que era cine negro español. Vamos a encontrar un montón de elementos patrios, desde la música, donde una gran parte la efectúan Palmas, a los escenarios, los ruidos de sillas de fórnica, una partida de mus que se da en una escena bastante tensa de la película. No son elementos cómicos ni paródicos, están perfectamente metidos en la historia sin ningún tipo de rubor. En los personajes que aparecen, tanto los protagonistas como los secundarios, son personajes que yo creo que son reconocibles para todos, para el que graba este audio, para el que lo recibirá y para los que lo van a escuchar. Yo creo que es como poner una cámara en la vida real, una vida real de un polígono un tanto mejor fulero. Voy a hablar también del escenario. El polígono 114 de Madrid, que ya lo presento al principio como uno de los polígonos industriales más grandes de toda Europa. El escenario está compuesto por contenedores, basura industrial por aquí y por allá, puertas de chapa de naves, fachadas descascarilladas. El escenario yo creo que es un paso adelante en el ambiente donde se desarrollan este tipo de películas o las películas. Es un escenario kafkiano, es laberíntico. Sería el castillo o el bosque encantado de una historia de terror. No deja de tener su peligro esa historia, donde hay que salir de ella para salvar la vida. En ese sentido, esa transposición del elemento peligroso que podía haber en las historias más clásicas a este polígono industrial me parece también que es magistral, una cosa que es de 10. ¿Qué decir más de la película? Bueno, pues que nos dieron camisetas mientras hacíamos la fila, porque siempre está bien que tenga una camiseta, que todo el elenco participó y presentó la película, cosa que creo que le da mayor emoción. La película arrancó en varios momentos aplausos y vítores, y como colofón, ayer por la noche, estando cerca del auditorio del Hotel Meliá, que es donde se emiten gran parte de las películas, me encontré a los dos actores, a David Sainz y a Mario Mayo, y me pude hacer una fotografía con ellos, que se ofrecieron muy amablemente, y que bueno, eso es la guinda que corona este pastel que se llama Luger, y que recomiendo a toda la gente que le guste el cine de acción, no español y ni español ni extranjero, sino el cine de acción y el cine negro, que no pueden dejar de verla.
Por supuesto, en el Festival de Sitges hay mucho espacio también para la animación y pequeñas joyas ocultas. Carlos nos va a hablar de una de ellas, o no sé si es una joya oculta, pero sí sé que es de animación, Another World. A ver qué le ha parecido a él. Ayer pude ver la película de animación que había elegido este año, que se llama Another World, Otro Mundo o El Otro Mundo. Es una película de animación de Hong Kong, Taiwán y Filipinas, una coproducción del año 2025, dirigida por Tommy Kai Chung, con voces de Chung Sue-yit, Choi Yu Tung y Louis Cheung. Hay que decir que para ver la película, previamente la presentó su guionista. Voy a contar la historia porque en el fondo, bueno, si llegué a entenderla muy bien, las películas de animación orientales son un gusto, un placer disfrutarlas por su estética, pero yo, la verdad es que mi comprensión occidental no llega a desentrañarlas completamente. En este caso, se trata de una historia de Kudo, que es un personaje del otro mundo que es encargado de guiar los espíritus que llegan hasta una cascada que permite su reencarnación. Cuando las personas muertas van a esta cascada, lo único que queda de sí es una cuerda que flota en el agua y que lleva una serie de nudos que son temores, rencillas, pensamientos que no han podido dejar atrás y que en el otro mundo se encargan de deshacer esos nudos. Esos nudos son algo que ellos llaman semillas de maldad. Y es que cuando tú estás en el mundo y tienes un mal momento o te pasa alguna cosa mala, pues desarrollas esas semillas de maldad que te pueden acabar convirtiendo en un monstruo que creo que les llamaban furias en las películas. La historia comienza, bueno, hay muchas historias que se entrelazan en el tiempo. La historia comienza con una niña que busca a su hermano en el otro mundo y que se ve acompañada de Kudo en la búsqueda de su hermano. Todas estas historias que cuento de una princesa en un mundo medieval, de una fábrica de tela en algo que parece ser Londres del siglo XIX, en otras épocas medievales, en unos templos perdidos, todo tiene relación con la trama de esta historia que no voy a contar porque no sé si la he comprendido perfectamente, y luego porque me gustaría que cada uno también desarrollara sus propias ideas respecto a la misma. Viene a ser un poco como que todas son las vidas de la misma persona durante bastantes reencarnaciones, ya que durante 1000 años, por culpa de una de esas semillas de maldad que queda en esta niña que cruza el puente, se desarrolla en su interior. La historia, dentro de esas complejidades espirituales de Oriente, pues ofrece unos paisajes, un dinamismo, una acción, una capacidad imaginativa, pues que siempre sorprende, abruma y deleita al que le gusta este tipo de cine, o al cine fantástico o al cine comercial. Pues eso, Another World, una película de animación de hongkonesa, que hacían más de 20 años que no hacían animación en Hong Kong, que es recomendable para amantes de este género de cine. Y la penúltima peli que nos trae, Mother of Flies. A ver qué tal está esta madre de las moscas. Y una película que no tenía esperado, que no había programado ver antes de empezar mi viaje a Sitges, que he visto hoy, es Mother of Flies, la madre de las moscas. Es una película norteamericana interpretada, guionizada, dirigida por la familia Adams. Zelda Adams, Toby Poser, John Adams y Lulu Adams. Es una película del año 2025 y está interpretada por Zelda Adams, Toby Poser y John Adams. Tengo que decir que, primero que la ha presentado Toby Poser, esta
se ve que es la matriarca de esta familia Addams, que no es una familia de ficción y que yo desconocía completamente. Una familia norteamericana que se dedican a hacer películas de terror con muy poco presupuesto. Esta familia está formada por, bueno, ya os he dicho, John Adams sería el padre, Toby Poser es la madre, las hijas son Zelda Adams y Lulu Adams. Vienen de hacer films baratos de drama y se pasaron al terror. Parece ser que Toby Poser venía del mundo de la actuación y cuando vio que tenía 40 años, que no conseguía trabajo, a su marido se le ocurrió hacer sus propios productos, escritos y dirigidos por ellos y producidos por ellos. Ellos, como he dicho ya, escriben, dirigen, filman, protagonizan, editan, musicalizan y acaban produciendo sus películas. En el 2023 tiene una película llamada Where the Devil Roams, y hay otra anterior que se llama Hellbender, y sus películas suelen ser de casas en un bosque, que es donde viven ellos. El bosque también es cercano a su domicilio. El bosque se encuentra en Beaverkill, que es una población de 80 habitantes, y de donde ellos sacan sus extras cuando necesitan extras para hacer las películas. Las películas son muy sangrientas y ellos mismos cuando cenan o cuando están juntos tienen ocurrencias sobre sus películas y las van poniendo en común. También cuando se ponen de acuerdo a la hora de rodar las escenas, y si no se ponen de acuerdo, ruedan la escena como cada uno de los miembros quieren para luego elegir la que consideren que es la mejor. También musicalizan ellos sus propias películas con un grupo también que es de la familia que se llama Hellblender, pero sustituyendo las S por 6. Esta película de Mother of Flies es un cine tan de serie Z o de serie B, que voy a contar el argumento, voy a contar de qué va. La historia no va muy allá y es pobre en su plasmación, pobre entre comillas. La historia va de una chica que tiene cáncer y decide que la trate una bruja que ha contactado con ella por un medio que luego sabremos que son sueños. La acompaña a su padre, no muy convencido de este proceso, pero la acompaña, pues es lo que su hija quiere, y han fallado todo el resto de posibilidades, y conocen a esta bruja que se llama Solveig. Ella les va introduciendo una serie de tratamientos para, digamos, superar ese cáncer. La historia en realidad tiene una primera parte donde hay numerosos diálogos o reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, y en ese sentido es lo que te da la película. Luego sí que da un giro sobrenatural, digamos, cuando aparece la madre. Los efectos especiales están bastante bien hechos y la verdad es que el conjunto, luego tienen escenas los mismos bosques en los Catskills donde han grabado la película. Los Catskills son aquellos bosques que aparecían en Dirty Dancing, aquellos campamentos de verano. Bueno, pues son unas boscosas de una belleza considerable. Quiero decir, la verdad es que a veces te puedes quedar prendado viendo una escena de un bosque o de unas rocas cubiertas de musgo o de un dron por encima de las copas de los árboles también, que causa un efecto estético bastante importante, bastante chulo. Y eso, bueno, pues esta historia va de eso, de la enfermedad, de la curación, de los medios de curación, de la fe. Y no voy a contar, he contado más el argumento, pero no voy a contar el final por si alguien quiere verla, o porque al final sí que hay esa historia de fantasmas que a lo mejor o te explican una historia de cosas que a lo mejor yo creo que para la película de Good Boy, la del perro, hubiera sido más necesario que te hubieran contado la historia de lo que está detrás de esa amenaza. Aquí te van contando y te lo acaban contando todo, de dónde salen los personajes y cómo terminan. Pues eso, una película que he visto pocos por sorpresa,
que quizá al principio me ha parecido que era demasiado pobre, pero que al final me ha acabado convenciendo y me ha permitido descubrir a estos creadores, a esta familia Addams del mundo real, que habrá que tenerlos en consideración de ahora en adelante. Y última película de la que nos va a hablar Carlos, Hold the Fort. Pero no acaba aquí los audios del bueno de Carlos, todavía le queda una cosita más. Pero antes, Hold the Fort. Y vamos ya con la última película que he visto este año 2025 en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. La película es Hold the Fort, de William Bagley, de Estados Unidos, del año 2025, con Chris Myers, Halle Leary y Julianne Smith. Lucas y Jenny se compraron una casa que está bastante bien de precio, en donde no saben que en el equinoccio, que es una celebración que hay en esa comunidad de propietarios, se produce un evento, bueno, se abre la puerta del infierno y son atacados por una serie de monstruos de los que los vecinos deben de defenderse. Estos dos vecinos novatos tendrán que hacer de tripas corazón para, con el resto de sus vecinos más experimentados, luchar contra todos los horrores que les arroje el Averno. Es una comedia con elementos de tintes fantásticos o terrorífico, que no pretende más que ser una comedia y divertir, con efectos especiales pobres, con gente que se ve que va dentro de disfraces, con cosas más logradas y menos logradas. Bueno, un divertimento que yo creo que es para que la gente que le gusta mucho mezclar el humor y lo absurdo con el terror o con lo fantástico, no con el terror sino con lo fantástico. Y es que por supuesto no se puede despedir así, en seco. Nos deja una pequeña valoración de Sitges y lo que le ha parecido, lo que él ha podido ver. Hay muchas más películas que se le han escapado porque el sistema de entradas y tal, yo por lo que leo desde la distancia parece ser que la cosa es jodida. Que incluso gastándote una pasta no te garantizas ver las pelis que quieres ver. No sé si es porque se ha maximizado la cosa con esto de que unos invitan, entre comillas, a ir a otros y se va formando como un efecto bola de nieve que hace que aquello se masifique ya demasiado. Pero bueno, lo mismo Sitges tiene que empezar a pensar en cómo puede acaparar tanto. En fin, la valoración de Carlos, al que le doy las gracias enormes por el trabajazo que se ha pegado, aparte de disfrutarlo. Bueno, todo esto ha sido mi crónica, mi experiencia, mi visión de este año, mi punto de vista particular sobre el Festival de Cine Fantástico de Sitges y sus películas. Igual que he comentado todas estas que he visto, he de decir que el sistema de compra de entradas, la preselección, te obliga a hacerte varios listados o un listado sobre las películas que quieres ver o que al menos tienen cierto interés para ti. Diría que he dejado de lado algunas películas como el Frankenstein de Guillermo del Toro, que he oído por ahí que está muy alabado, porque lo veré, lo recuperaré seguramente en la ciudad donde vivo, en Zaragoza. He dejado películas como Exit 8, una película japonesa que se basa en un videojuego. He dejado de lado películas como Deathstalker, una especie de película de bárbaros bien entrado este siglo XXI. La hermanastra fea, una película que ha tenido cierta fama, cierto nombre. Redux, por ejemplo, una película de Estados Unidos también. Un poco digo las que vienen a la memoria, de las que fui desechando o eligiendo y no pude ver porque no tuve tiempo. Gawa, por ejemplo, del director Paul Urquijo, una historia vasca como lo sorprendió ya hace años con Irati, una historia pues que está cargada de magia, de localismos, de historia, ¿no? Al situarse en nuestra Edad Media. Bueno, pues son películas que he tenido que dejar de lado. He visto otras muchas, unas he disfrutado más, otras me han sorprendido menos, otras me han decepcionado algo, pero en parte es un poco lo que ofrece el festival. Quiero señalar lo mejor del festival, que yo creo que es el público, la entrega del público, ciertos ritos que se celebran aquí en el Festival de Sitges,
ciertos tics, me parece que es una cosa que es fantástica, como el mismo festival. Vuelven los premios Xbox y han comenzado las votaciones. Puedes votar a criterio cero en la categoría de cine y televisión. Accede mediante el enlace que encontrarás en la descripción de este podcast antes del 3 de noviembre y échanos una mano a dar un pasito más en la conquista mundial. Bueno, no tanto, solo en subirnos un poco más el ego. Ojo, que puedes votar a todos los podcasts que quieras, así que no te cortes. Pero acuérdate de nosotros. ¡Vótanos! ¡Échanos una manita! ¡Gracias! Bueno, criterios. Pues sí, por favor, echarnos una manita con los premios Xbox. Venga, queda muy poquito. Hasta el 3 de noviembre están abiertas las votaciones. En el enlace de este audio, de todos los que están ahora mismo disponibles nuestros, lo primero que tenéis es el enlace para ir a votar. Y como os he dicho en la cuña, podéis votar a todos los podcasts que queráis, no solo nos tenéis que votar a nosotros. De hecho, os pediría que votéis al resto de compañeros que escucháis habitualmente. Así, hombre, le agradecéis, pues eso, el trabajo que hacen, dándole vuestro voto. Así que venga, id a votar allí, criterio cero, y los otros podcasts que escuchéis. A ver si nos colamos en esa gran final, hombre. Estaría guay estar ahí, nos haría ilusión, la verdad. Y muchas gracias, tanto si lo hacéis como si no, pero muchas gracias por estar aquí una semana más, por acompañarnos un ratito más en este magazine y espero que el contenido haya estado entretenido y os haya divertido. Que no os influya mucho, como insisto, en vuestra decisión de ver o no ver algo. Si os gusta, si os atrae, si os interesa, lanzaros a por ello. Que aquí no os tenemos que convencer de nada. Son solo opiniones lanzadas ahí a quien las quiera coger. Que tenéis afinidad con nuestros gustos, que sabéis que, oye, yo sé que lo que le gusta a Pepe a mí me suele gustar. Si ha dicho que la peli le mola, bueno, pues ya sabes que a lo mejor a ti también te puede molar. Pero eso no significa que te tenga que molar, ¿vale? Bueno, puesta esta tirita, me voy a ir despidiendo, por supuesto dando las gracias a nuestros y a nuestras mecenas, a Cami, a Lobo, José Percio, Javi Ramírez, La Casa del Acantilado, Sinjor Ulestat, Enfermera en Mordor, Kalel80, Coheigen, Elena Gómez, David, Olga Fies, Bugui, David Torren Durán, José Ángel San, Fernando Moina Puerta, Miguel Ángel López Peregrina y Rudy Ayose. 1.000.000 de gracias por vuestra ayuda. Y a ti que estás escuchando ahí y aún no eres mecenas, pues si nos quieres ayudar económicamente, es decir, echar algo en la huchita para que los pequeños gastos que tiene este podcast al mes pues no nos cuesten más de lo debido, bueno, no nos vamos a hacer ricos, pero por lo menos que no nos cueste el dinero hacer esto. Ya nos cuesta el tiempo y el esfuerzo, pero no el dinero, joder. Bueno, pues ahí está esa huchita que podéis usar tanto en iVoox, en el botón de apoyar, ese botón azul que aparece arriba del todo debajo de nuestro logo. Ahí desde 1,99 al mes os convertís en fan, en mecenas, y tenéis acceso a los programas anticipados de los miércoles. Además, no escucharéis los fastidiosos anuncios de iVoox, esos del gobierno y de lo que aportas te revuelve no sé cuánto, sí, va a la cartera del otro y del otro, hijos de puta. Bueno, pues eso os lo quitáis, así no os envenenáis más. Por ejemplo, que no lo queréis hacer mediante iVoox, porque lo que sea, porque no queréis que se queden con el 30 y tanto % que se quedan, que es una razón bastante muy loable también. Podéis hacerlo desde coffee.com, ko-fi.com, o desde patreon.com. Tenéis los enlaces en la descripción, mejor, porque así vais directo a nosotros y no tenéis que buscarnos allí en la plataforma. Y por PayPal. En PayPal directamente entráis en vuestra cuenta, enviar dinero. ¿A quién? A criterioceropodcast@gmail.com y decidís la cantidad que queráis y cada cuánto queráis. Eso ya es cosa vuestra. Yo os lo agradeceré enormemente por esa ayuda desinteresada.
Que no, que sois unos vividores, que queréis forraros con el podcast. Malditos, esto tiene que ser gratis. Bueno, ¿qué vamos a hacerle si piensas así? Pero por lo menos ya que te has escuchado esta hora y pico, que te escuchan los programas de 5 horas, pues por lo menos danos un me gusta, campeón. Dale ahí un poquito al corazoncito y no vas a echar en la hucha, pero al menos nos echas una mano, ¿vale? Que nos compartes en tus redes sociales. Oye, me ha gustado el programa, voy a Twitter, compartir. Escucha Criterio Cero, el magazine. Mola mucho. Que te encuentras con Periquito de los Palotes por la calle. Periquito, escúchate el programa de Criterio Cero. Pues eso ayuda muchísimo, de verdad. Sin más, el próximo lunes, por aquí, programazo de IT. Primer programa de IT, el del lunes, dedicado a las 2 películas de Andy Muschietti, las de 2017 y 2019, el Pennywise de Bill Skarsgård, ¿vale? Eso va a ser el lunes, además con un epílogo luego muy interesante comparando película con libro. Y el miércoles se libera el último volumen de Viernes 13, volumen 4, que tiene Jason X, Freddy contra Jason y Viernes 13 de 2009, y entra para mecenas IT, la miniserie de 1990. Eso la próxima semana. Además, el jueves el Criterio Atroz de Aterrados, que todavía estáis a tiempo de mandar el audio, si habéis visto la peli y queréis dar vuestro comentario en el programa, hasta el lunes al mediodía tenéis para enviarnos el audio. No más de 3 minutos, por favor, ¿vale? Y el viernes habrá una cosita muy especial. Nos hemos juntado unos cuantos podcasts y hemos charlado sobre, bueno, cositas de terror, cositas de Halloween, así. Una charla distendida que, oye, yo creo que ha quedado bastante graciosa. Así que tenéis Criterio Cero la próxima semana a punta pala. Y en la lontananza yo veo venir un 5 de noviembre. Recuerden. Pero bueno, eso ya vendrá. Sin más, queridos y queridas, muchísimas gracias por estar ahí. Esto ha sido el magazine de Criterio Cero. Yo he sido, soy y seré, hasta que me muera, Salva Vargas. Sed felices y os dejan. Adiós. Contigo se van las fuerzas que en parte el sol me da. Luna menguante oculta entre nubes, hasta que te marches no pienso salir de esta locura que viene y se va. Si es un espejismo, es demasiado real.
pasado.